Es para mí una gran bendición el reunirnos para estudiar la palabra del Señor que tanto bien nos hace, porque así no erramos y también interpretamos bien la palabra del Señor. En esta tarde, que Dios les bendiga a todos los que están escuchando este mensaje que es de bendición para nuestras vidas. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás me abofeteó para que no me exaltase sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. En esta tarde la palabra del Señor nos muestra la enfermedad corporal o física del apóstol Pablo, la cual él mismo llamó un aguijón. Entendemos nosotros que el aguijón es algo que produce un dolor continuo y también es molesto e incómodo. Antes de desarrollar este tema, permítame decirle que en esta dispensación de gracia con Cristo Jesús, Dios no castiga a nadie con enfermedad. Todo lo contrario, hoy acudimos a Él y Él nos sana, porque Él es médico de médico. Y la prueba de ello es que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, el maestro de Galilea sanó toda clase de enfermedades, aún resucitó muertos. Entonces podemos entender nosotros que Él vino a sanar y no a enfermar. Pasamos a ver la procedencia de las enfermedades. El motivo de las enfermedades son muchos. Y nosotros tenemos que entender que si Dios no envía las enfermedades, no hay por qué culpar a Dios, ni menos juzgar al prójimo diciéndole: estás enfermo porque Dios te castigó. Que esto nunca suceda así. La razón de las enfermedades son múltiples factores. Veremos algunos. Primero, nuestros progenitores o nuestros padres nos transmiten enfermedades a través del ADN, que es el código de información genético. Por esta razón, cuando vamos al médico, él nos pregunta qué enfermedad tuvieron sus padres y también nos pregunta qué edad tenemos, precisamente porque las enfermedades se manifiestan en la edad adulta. Otro factor importante es la mala alimentación. Me refiero a la comida llamada comida rápida o comida chatarra, la cual aporta 0 nutriente a nuestro cuerpo. Son las papas fritas, el pollo frito, las hamburguesas, el completo, las pizzas, las bebidas gaseosas y todo lo dulce. El alimento nutriente, entre otros, lo podemos encontrar en las legumbres, cereales, verduras y fruta fresca.
Tercera razón que gatilla en nuestra mala salud es el medio ambiente donde vivimos, los cambios bruscos de temperatura, cambios bruscos de altura. Entonces no hay por qué echarle la culpa a Dios, porque la total responsabilidad está en las opciones alimenticias que nosotros optamos. Los discípulos le hicieron una pregunta interesante a Jesús, y esta se encuentra en Juan capítulo 9, versículo 1. Vieron a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego, él o sus padres? Y Jesús le dice: ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino esta enfermedad es para que ustedes vean la gloria de Dios, para que ustedes vean el poder de Dios. Y en ese instante Dios acudió a socorrer a aquel hombre ciego y quedó inmediatamente completamente sano. Y ahí los discípulos vieron la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado en aquel ciego. De manera que, como podemos ver, los discípulos pensaban que por algún pecado de él o algún pecado de los padres, él había nacido ciego. En el Antiguo Testamento, en el Decálogo, los 10 mandamientos, hay una sentencia la cual nosotros tenemos que entender correctamente. Dice en Éxodo 25, no te inclinarás a los ídolos, ni a las imágenes honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Escuche bien, por favor, de los que me aborrecen. Escuche bien. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Sé que usted ama al Señor. Sé que cuando Dios nos dijo que Él nos amó primero, hemos creído que realmente su amor ha sido grande por cada uno de nosotros. Y por eso le amamos al Señor, le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque Él merece, Él es lleno de amor y misericordia. Por lo tanto, entendemos que esta sentencia no es para nosotros. En el Antiguo Testamento, en Malaquías 3, capítulo 18, 19 y 20, dice así: el hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. Y en Romanos, en el Nuevo Testamento, dice Dios: cada uno dará a Dios cuenta de sí. De manera que Dios es muy justo en los cielos y también es muy justo en la tierra. También Dios nos enseña a través de su palabra que hay algunas enfermedades que fueron provocadas o mandadas por Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de los hijos de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39, nos muestra un caso del hombre de Gadara, llamado el Gadareno. Satanás había trastornado su sistema neurológico, de manera que él padecía de una enfermedad mental, posiblemente llamada esquizofrenia.
donde tenía delirios y alucinaciones constantes. Por lo tanto, su comportamiento era anormal, estaba fuera de sí, no tenía la capacidad de razonar, gritaba por las noches en las calles y entendemos que dormía en los sepulcros y se autoflagelaba su cuerpo con piedras. Allí llegó preciso Jesús para socorrer al Gadareno. Piense y medite en las palabras que utilizó nuestro Señor Jesús. No reprendió al joven propiamente tal, sino que reprendió al espíritu inmundo que estaba poseído en el joven. Y le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Satanás salió del joven y fue totalmente restaurada su vida y volvió a la total normalidad. Cambió su proceder de un terrorífico hombre a un muchacho lleno de paz, el cual quería ir con Jesús donde él fuera. Y Jesús le dijo: no, quédate aquí donde te conocieron y predica, háblales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tengo que hacerles una pregunta a ustedes y se las responden ustedes mismos. ¿Puede Satanás, el diablo, atacar a un hijo de Dios? No les voy a responder según mi criterio, sino que les voy a responder con la palabra del Señor. Claro que sí. Puede atacar a un hijo de Dios, a ese hijo de Dios que se descuida de la comunión con Dios, la cual se establece a través de la oración. Y si se descuida de la comunión con Dios, ese hijo de Dios es vulnerable a Satanás, el enemigo nuestro. De manera que en su palabra Dios nos advierte en Santiago 4:7, dice: sométanse a Dios y resistan al diablo, y de vosotros huirá. O sea, sujétense a Dios y resistan al diablo, y de vosotros huirá. Bendita promesa. En Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios, sencillos y prudentes, y velad, estar atento, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en el nombre del Señor. También en Efesios capítulo 6, versículo 12, Dios nos advierte a nosotros, los hijos de Dios, para que tengamos cuidado. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es contra malos espíritus comandados por Satanás. No tenemos lucha de querer pelear o agredir a persona alguna o a nuestro semejante, sino nuestra lucha es contra malos espíritus comandados por Satanás. Entonces debemos cuidarnos de no practicar el pecado para no caer en las redes malignas del enemigo de nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Escuche lo que nos dice el Señor. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dios le guarda y el maligno no le toca. Bendito y alabado sea el Señor.
aquel que no practica el pecado, aquel que no da lugar a su carne, Dios le guarda y el maligno no le toca. Alabado sea nuestro Señor por esta promesa maravillosa. Cuando Jesús anduvo en la tierra, Él sanaba todo tipo de enfermedades. Posteriormente, la misión fue encomendada a los discípulos y hoy la misión es encomendada a los hijos de Dios. Así dice la palabra del Señor en Marcos 16, 17 y 18. Dice, ustedes en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Bendito sea el Señor. De manera que entendemos que la sanidad se realizará por medio de 3 factores importantes. Primero, la fe que el enfermo ponga delante de Dios como médico divino de su vida. Segundo, será por la fe que ponga el instrumento que va a hacer la oración o el ungimiento. Y tercero, debemos dejar todo en la soberana voluntad de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por favor, debemos tomar nota de lo siguiente. Entendemos que cuando vino el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, los hijos de Dios, nos constituimos en templos del Espíritu Santo. Y Dios nos ha regalado el poder de Él, de manera que entendemos que cuando somos ungidos, hermanos, y creemos y guardamos la fe, la confianza plena en nuestro Dios, no debemos, hermano, estar exentos de ir al médico humano. Debemos seguir sus órdenes y tomar su medicación, porque ellos son instrumentos de Dios. En alguna oportunidad me contaron que había un hermano que estaba listo para ser operado, y el médico vino a hablar con él y le dijo, ruega a tu Dios, porque yo voy a hacer lo que está en mis manos. Pero lo imposible, lo que yo no puedo, lo va a hacer Dios, y es prolongarte la vida en su divina y santa voluntad. Comprendiendo todo esto que es importante, pasamos ahora a analizar la enfermedad o el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Muchos predicadores se han atrevido a ponerle nombre a la enfermedad que tenía el apóstol. Yo solo me limitaré a manejar la información que nos entrega la Biblia. Nos preguntamos, ¿quién le mandó el aguijón al apóstol Pablo? Respóndase usted. ¿Quién le mandó la enfermedad al apóstol Pablo? La Biblia nos da la respuesta. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, dijo el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás me abofeteó. 3 veces he rogado a Dios que me lo quite. Y él me dijo, bástete mi gracia. O quiso decirle, confórmate con mi gracia. Estoy segura que solo con la gracia de Dios se pueden sobrellevar las enfermedades en paz. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces nos queda claro
que Dios no le mandó la enfermedad al apóstol Pablo, pero escuche esto, sí lo permitió. Y vamos a entender por qué lo permitió Dios. La respuesta la tenemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice el mismo apóstol, para que no me exaltase desmedidamente. En otras palabras, para que la vanidad ni el orgullo malo hagan presa de mi vida. Para que el orgullo no inunde mi alma, mi vida. El apóstol Pablo tenía muchas razones para ser orgulloso. Tenía muchas razones para ser él un hombre lleno de vanagloria. Precisamente porque él fue el único en ser arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables, palabras que el ser humano no puede explicar, expresar e interpretar. Otra de las razones para que él hubiera sido orgulloso y vanaglorioso es que él trabajó mucho más que todos los discípulos. Estableció muchas iglesias en el Asia, en Éfeso, en Tesalónica, en Colosa, en Corinto, etc. También nos dejó 13 epístolas o cartas paulinas de donde nosotros extraemos la doctrina para manejarnos correctamente en esta fe cristiana. Por lo tanto, Dios permitió el aguijón o la enfermedad del apóstol Pablo. En teología se entiende el permitir de Dios como la voluntad permisiva de Dios. Y el apóstol se conformó, aceptó esta voluntad permisiva de Dios. Por eso dijo en 2 de Corintios 12:6, aunque quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. ¿Qué verdad? Que efectivamente trabajó más que todos, pero dijo, lo dejo así, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. En Efesios 3:8, escuche lo que dice el mismo apóstol. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia para anunciar el evangelio a los gentiles. Bendito sea el Señor. Qué privilegio, porque el evangelio llegó a nosotros, los gentiles convertidos. Entendemos en 1 de Corintios dice 15:8. Dice acá la palabra del Señor. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Cierto que he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué maravilloso! Usted se preguntará, tal vez no entiende o no sabe, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo inmerecido. En otras palabras, es el toque divino que Dios pone en todo lo que es hecho bajo su divina y santa voluntad. El apóstol Pablo, lo menos que tenía era orgullo y vanidad.
porque vemos nosotros que el apóstol Pablo entendió y comprendió que todo era la gracia de Dios con él y nada era de él propio. Bendito sea el Señor. Entendemos nosotros que en el libro de Lucas 17:10, Jesús dijo estas palabras: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, porque Dios fue el que hizo todo a través de nosotros. Por su gracia hacemos todas las cosas para Dios, por la unción que Dios pone en nuestras vidas, de manera que Él nos utiliza como instrumentos en sus manos. Por lo tanto, lo que nosotros administramos es la gracia de Dios, es el poder de Dios con nuestra vida. Alabado sea nuestro Señor. Para concluir el tema, permítame decirle que el apóstol Pablo edifica grandemente mi vida. Me ayuda a entender los misterios de Dios que son grandes. El apóstol Pablo nos dijo: Señor, como no me sanaste, como sigo con el aguijón, como sigo enfermo, ya no voy a predicar tu palabra, porque ¿cómo voy a predicar de fe si yo sigo enfermo? Bendito sea el Señor. ¡Qué madurez en la vida del apóstol Pablo! El apóstol siguió predicando. Recordemos que al final de su ministerio estaba preso y dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y allí en la cárcel siguió predicando el evangelio, siguió ganando alma. Por eso allí ganó a Onésimo. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo finalizó su ministerio diciendo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Que el Señor le bendiga, que esta palabra nos ayude a madurar en la fe. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la palabra que nos ha dado, a través de lo cual aprendemos. Gracias, Señor. Ayúdenos a comprender estos misterios grandes. Ayúdenos a aceptar su voluntad permisiva. Denos la gracia, Señor, que le dio al apóstol para sobrellevar todas las cosas que van a venir a nuestra vida. Con su ayuda todo lo podemos. Señor, bendiga grandemente a todos los que han podido prestar oídos a esta palabra. Bendiga sus hogares, su familia, y allí donde hay enfermos, Señor, glorifíquese en el nombre de Jesús, Padre. Glorifíquese, auméntenos la fe, mi Dios amado, y ayúdenos a comprender este gran misterio de que ustedes
Señor, su voluntad es permisible. Bendiga en todos los países donde escuchan el mensaje de su palabra. Bendiga el mundo entero y sea, Señor, fortaleciendo cada día nuestras vidas en la fe, en la gracia, y que podamos, Señor, administrar la gracia, el don, el regalo que usted nos da, la unción, Señor, el toque divino, podamos administrarlo con humildad. Le damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Que Dios les bendiga.